información política. ¿Y ahora qué? ¿Cómo estás? Hola Lore, buen lunes para ti. Un saludo para todos los que están conectados al noticiero del mediodía. Empecemos a hablar de lo que ocurrirá en el Congreso esta tarde porque es un día importante para la Comisión de Ética y para estos casos conocidos como mochasueldos, los congresistas que deciden pedirle un dinero, parte del salario a los trabajadores. Bueno, ayer Punto Final nos contó nuevos detalles de lo que ocurre con la congresista María Cordero Jontay. Hemos conocido, Lore, no solo el testimonio de una trabajadora que estuvo con la congresista entre el 2011 y el 2016 y ya en esa época revelaba este comportamiento, esta situación posiblemente delictiva. También el testimonio de un trabajador en este periodo de la congresista María Cordero, un economista que incluso te cuenta cómo la congresista escogía joyas para su regalo de cumpleaños y los mandaba a comprarlas con el dinero de su salario a los trabajadores. Finalmente, un nuevo intercambio, un nuevo audio donde la congresista directamente llama a sus trabajadores y les dice: sean conscientes, muérdanse la lengua si quieren continuar con su trabajo y entréguenme el dinero. Asqueroso todo lo que seguimos conociendo y asqueroso también el blindaje que permanece en el Congreso de la República, porque ¿cuántas evidencias más necesitan? ¿Cuántos denunciantes? ¿Cuántos audios? ¿Cuántos casos más tienen que darse para que realmente el Congreso actúe con lo mínimo, más aún teniendo un antecedente? Cuando hubo un caso antiguo de mochasueldo, en este caso Michael Urtecho, el Congreso sí lo desaforó, sí entró en su accesitario. Hoy en día incluso está condenado en primera instancia a 22 años de cárcel. ¿Por qué es diferente entonces con estos congresistas? Ojo, decirles mochasueldos es casi un término romántico, porque le corresponde a alguien que le quita el dinero a otro. Normalmente sería decirle ratero. Entonces deberían agradecer la manera amable bajo la cual se les llama y quizá por eso de repente nuestros padres de la patria no entienden la gravedad de lo que está sucediendo en el Parlamento. Y te decía, justo hoy hay una sesión de la Comisión de Ética donde se van a ver dos casos de congresistas vinculadas a este presunto delito. Hablamos del delito de concusión, exigirle parte del dinero a tus trabajadores para mantenerlos, para que sigan, o sea, esta suerte de acuerdo que se da de trabajas conmigo pero me tienes que dar este porcentaje de tu sueldo. Empecemos escuchando, Lore, al economista Rafael Cabrejos, que cuenta que estaba coaccionado, que la congresista lo obligaba, habla incluso de este momento increíble, parece ser el cumpleaños de la congresista. Ella escoge su regalo, lo lleva a la joyería y le dice: paguen ustedes, ¿no? O sea, es un regalo, tienen que pagar. ¿Y con qué lo hacían? Obviamente con el salario del mes. Vamos a escuchar a este economista que trabajó con la congresista y insiste, denuncia y confirma esta práctica de recorte de salarios. Y entonces me dijo: tú... Explícitamente en el despacho. Y claro, dijo: yo quiero ese regalo. Y ella elegía el regalo, iba a una joyería y decía: ya, bueno, esto me gusta. Y ese monto obligaba a los trabajadores, ¿no?, para que le den, ¿no?, y ella pueda comprar el regalo que quería. Nosotros cubríamos todo su consumo de alimentos, de movilidad y de alojamiento. Siempre ha demostrado una actitud agresiva, humillante y abusiva. La amenaza era, y la coacción, ¿no?, era que me iban a sacar del trabajo. Ahí estaba la palabra de este economista que también te dice que la congresista no gastaba sus viáticos, no gastaba el dinero que el Congreso le daba para sus viajes y que más bien todos los viáticos salían de los trabajadores, ¿no? Tremendo el testimonio. No, y en medio de estos escándalos tienen la desubicación algunos congresistas que no terminan de arreglar lo que está sucediendo, de salir a hablar de que el sueldo de congresista es bajo, que sea como hay inflación, ya no vale lo mismo. ¿Ustedes creen que les debemos pagar un sol más a esta gente que le recorta el sueldo a sus trabajadores? Primero, arreglen el chifa que tienen en casa y luego, cuando hagan bien su gestión, quizá podemos hablar de incrementos salariales, pero ni siquiera pueden arreglar lo que tienen dentro. De verdad que me da mucha cólera, porque además estos trabajadores se exponen y uno puede decir: pero debieron denunciar al inicio, ¿por qué lo permitieron? Porque la víctima siempre es la culpable, ¿no? La víctima siempre tiene la culpa de haber permitido ser víctima. ¿Por qué?
¿Por qué no tendrían que temer? ¿Cuántos casos hemos visto de personas que han denunciado y han efectivamente sido los sancionados? Han perdido el empleo, les han retirado la confianza porque estaban en puestos de confianza, los han degradado, los han humillado, los han acosado laboralmente, hasta mujeres gestantes, dando a luz, lactantes, y las han tratado como si no valieran absolutamente nada. Es correcto. Lo que dices de esta situación, digamos, de indefensión en la que puede estar un trabajador que acepta el recorte del salario para mantenerse en la planilla del Congreso, es muy importante para la justicia. Los fiscales y jueces que analicen este caso tendrán en cuenta la relación de poder, la relación de yo soy tu jefe y te obligo a hacer esto. Pero esa relación, de alguna manera, termina siendo clave para que este delito configure. ¿Y no te parece que también sería importante que haya una drástica sanción por parte de Sunafil, que sigue increíblemente haciéndose la loca con todos estos casos? O sea, son buenísimos para sancionar a las empresas privadas, pero al Estado, que es el principal evasor cuando se trata de derechos laborales, nunca encuentran ninguna falla. Pero por otro lado, recursos humanos en el Congreso está pintado en la pared. Brilla por su ausencia la defensa del trabajador. Nadie en recursos humanos nunca es sancionado. De repente, cuando empieza a ser sancionado un gerente de recursos humanos, de repente allí de pronto le empiezan a no rendir pleitesía a los congresistas y hacerse cargo de sus trabajadores. Y por otro lado, la Comisión de Trabajo del Congreso, que hasta ahora no dice nada, se reúnen con los sindicatos habidos y por haber de todo el Perú, pero cuando hay un trabajador del Congreso que denuncia algo, no les interesa. Ese trabajador no es parte de los suyos, no les trae ni un voto. Es correcto. Esta situación de, si quieres, impunidad, blindaje, precisamente importa ver hoy cómo se conducirá la sesión en la Comisión de Ética, porque ha habido por lo menos un cambio de personas que integran esta comisión. No son los mismos congresistas que dieron estas sanciones benévolas de un castigo multa por 30 días repartido en 12 cuotas que te lo descuenten cada mes. ¿Hablaste con Diego Bazán? Conversamos con Diego Bazán, lo entrevistamos la semana pasada y parecía tener la voluntad de cambiar esa óptica de esto como un espacio de impunidad y de blindaje. Claro, no hay más garantía que la palabra de un congresista, pero quiero que veas este otro momento donde María Cordero, me parece un elemento que no da margen a dudas. Es la propia congresista exigiéndole a su trabajador el dinero. Y es la propia congresista explicando y diciendo, esta es la forma en la que trabajamos. Tú te tienes que callar la boca para seguir trabajando. Hasta le llega a decir, tienes que ser consciente. ¿Me entiendes? Hay allí toda una, digamos, la congresista al hablar por teléfono en esta llamada que claramente el denunciante considera como una llamada extorsiva, la congresista da, si quieres, toda la idea que sustenta este recorte de salarios. Así trabajamos acá. Tienes que ser consciente. Si no, te vas. Vamos a escuchar esta parte de un audio que la congresista tiene con precisamente uno de los trabajadores denunciantes. Quiero ahorita de la movilidad y quiero el miércoles me tiene que dar el saldo del resto, como lo hacían con Freddy. Freddy no está, es lo mismo, Freddy era consciente, por eso va a regresar a trabajar. Ya hablé con él, por eso, porque las personas que son conscientes en ese tema tienen que regresar. Y si le voy a dar una función específica, si no haga nada y se siente, nomás no importa, porque es consciente, es dadivoso. Si tú te portas más, sales al día siguiente. Así que muérdete la lengua y tienes los 4 años seguidos para que trabajes. Ahí estaba este audio que tiene crudeza, que es una situación compleja y que me parece delinea el modus operandi en la oficina de la congresista. Precisamente ayer nuestro compañero Harold Moreno contó un antecedente del 2011-2016, periodo anterior, en el que también fue congresista María Cordero Jontay, y una ex trabajadora que solo estuvo 2 meses en el despacho decía eso. Me exigieron no solo recorte de sueldo, sino yo ser la cajera, cobrarle a todos los trabajadores. Lo hice un par de veces, pero a la tercera ya no quise hacerlo, me quitó mi photocheck y me botó de su oficina. Es decir, o te muerdes la lengua y te quedas trabajando con la congresista bajo esas condiciones delictivas, entenderíamos,
o pierdes el trabajo. Aquí está, Lore, esa relación de jefe subordinado, esa relación de poder que me parece para la justicia es importante para poder procesar o finalmente juzgar este presunto. El audio me parece asqueroso, absolutamente humillante y vergonzoso que sea la forma en la que se expresa un congresista de la República para un trabajador. Nadie debería hablarle así a una persona que trabaja en su despacho, que trabaja para él, en un escenario. Pero un congresista de la República que vive el voto popular, que supuestamente defiende al ciudadano, que trabaja para la gente, que fiscaliza a los demás. ¿Con qué cara? Además, este es el segundo, cuando le dice muérdete la lengua, muérdasela usted. ¿Cómo va a poder salir a decir esas cosas? Además, no es la primera vez que escuchamos sus audios, porque en el caso de María Cordero versus otros congresistas que le han echado la culpa al trabajador, al primo, al sobrino, al vecino, al Espíritu Santo, ya teníamos audios de María Cordero antes. ¿Te acuerdas que hablaba de las alhajas? Yo empeñé mis alhajas para la campaña. Y claro, como había empeñado las alhajas para la campaña, ahora la señora quiere que le compre joyas, pues. Necesitaba reponer lo que había perdido, pues, ¿no? Entonces, preocupadísima, nos queda claro, por las joyas. Otro decía, las deudas que yo tengo, la revisamos en Infocorp, ¿te acuerdas de la señora María Cordero? No tenía una sola deuda. Y así los hubiera tenido, no justificaba su accionar, pero mentirosa, absolutamente buscando engatusar a sus trabajadores, haciéndolos sentir culpables, victimizándose. Una actitud absolutamente perversa se escucha en estos audios y es preocupante que el Congreso haya demorado tanto en empezar a tomar acción. Sí, 4 postergaciones en la Comisión de Ética, 4 veces en las que los congresistas iban a estudiar este caso. ¿Qué tal Corona, y no? La señora María Cordero se daba de baja, decía estoy enferma. ¿Qué tal Corona? Ahora, hay que contar que si bien la Comisión de Ética no tramitó con celeridad este caso, desde el fujimorismo sí quisieron castigar a María Cordero. Porque mencionó a Alberto Fujimori. Exacto. Y eso, allí... por eso nomás, porque si no hubiese mencionado a Alberto Fujimori, te apuesto que también se habían hecho los locos. Sí, hay una relación bien distante entre la cúpula fujimorista y esta congresista a nivel de que ya tiene una acusación constitucional, un pedido de juicio político para que sea inhabilitada por 10 años y desaforada del Parlamento mientras sea investigada. Esto podría darle pie a que otro congresista o un accesitario ingrese por fuerza popular. Eso. Ahora, ¿qué pasa, no? Eso puede no avanzar, pero ese es un caso de juicio político. Sí. Estamos hablando de la Comisión de Ética y allí en la Comisión de Ética será vital también este otro elemento, este otro indicio de una conducta que incluso se repitió a lo largo de 2 periodos congresales. La ex trabajadora Cintia Pariona Gálvez confesó bajo juramento lo siguiente. Vamos a ver esa declaración que dio refiriéndose al anterior periodo congresal, 2011-2016, donde fue congresista María Cordero Contay. Y te digo, una ex trabajadora que declara: esta es la persona, Cintia Pariona Gálvez, ex trabajadora del despacho congresal. Crudísimo también su testimonio. Me recortaban el sueldo y me solicitaban que yo sea la que cobre, que pida el recorte de sueldo a todos los trabajadores. Es que luego cuando pasa un escándalo es a ellos a los que le echan la culpa. Exacto. Cuando yo ya no quise hacer eso, ella me quitó mi fotocheck y me echó de su oficina. No pude reclamar. Así... Porque además te dicen, tú ya estás metido, porque tú aceptaste, entonces tú también te vas a ver perjudicado. ¿Quién te va a creer a ti? Yo soy congresista, tú no. Y aquí también, así como llamamos la atención a recursos humanos del Congreso, que brilla por su ausencia, así como llamamos la atención a los ciudadanos cuando elegimos a los congresistas, también a los partidos políticos, no en el filtro de sus candidatos ni siquiera, porque sabemos que la señora Cordero es cercanísima a Alberto Fujimori, lo visita horas de horas en la Diroes. Es más, después de todos los escándalos, ha vuelto a visitarlo en la Diroes, como habíamos dado cuenta en su momento. Pero en el hecho de que los trabajadores de los congresistas deberían poder sentirse en capacidad de denunciar al partido, a la bancada, porque la bancada también tiene sus propios trabajadores, tiene sus propios representantes, voceros. Estas situaciones, si un congresista elegido por un partido, por una bancada, te pide recorte de tu sueldo, tú deberías
poder primero ir a denunciarlo a la bancada y la bancada dar cuenta de esa situación, pero tampoco no es eso lo que pasa, Lore. No es eso lo que pasa. Al contrario, aquí, blindan. Claro, aquí lo que se trata es proteger. Nadie quiere perder un congresista, nadie quiere tener ese tipo de líos. Es hay muy poco margen político, me parece, para comprarse estos líos. Hay una situación de crisis de partidos, hay una situación incluso de, si quieres, absoluta ilegalidad en este tipo de recortes. Antes los partidos lo que podían hacer es pedir una contribución, esto no de manera obligatoria, a las personas que tengan una afiliación partidaria, claro, que tengan un cargo, que contribuyan al partido, que contribuyan a una caja, claro, pero que contribuyan a una caja, digamos, que está siendo monitoreada, una caja de manera legal, que contribuyan. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, pero eso no pasa. Aquí lo que pasa es el sueldo viene con un pago directo al congresista, y eso es lo que se está investigando en el caso de María Cordero. Teníamos nuestro QR, sí, que justamente hablaba de cuáles, si la gente pensaba que debían ser expulsados del Congreso los congresistas mochasueldo, no solamente en el caso de María Cordero, de todos aquellos que han sido denunciados y con bastante contundencia en testimonios, la mayoría aquí revelados en Punto Final, justamente. Vamos a ver qué respondieron los que decidieron contestar esta pregunta, y está: congresistas mochasueldos deben ser expulsados del Congreso. Bueno, era un sí fijo, ¿no? 99% de personas dice sí. Claro, hay una sensación de, también, si quieres, Lore, de injusticia, ¿no? Al congresista, claro, se lo percibe como una persona que gana un salario muy por encima del salario mínimo, muy, claro, por encima del salario del que promedio gana cualquier nacional, peruano. Claro. Exactamente. Y encima tienes estas situaciones, ¿no? Si a eso le añades la crítica al Congreso, la crítica política, el desprestigio político que tienen los parlamentarios, ya uno no entiende cómo hoy congresistas como el parlamentario Jorge Montoya habla de que el sueldo de los congresistas ha perdido valor. Cosa que podría ser cierta, digamos, que el dinero ha ido perdiendo, o los peruanos hemos ido perdiendo capacidad de compra. Todos hemos perdido valor en nuestros sueldos, claro, pero tenemos que reconocer a aquellos que estamos en una situación de privilegio, que no debemos ser los primeros en levantar la mano a decir, oye, súbeme el sueldo, pues, ¿no? Claro, eso que podría ser política, ¿no? Saber cuándo decir las cosas, tener esa cintura política para poder no dar una declaración tan polémica como ahora. Bueno, el congresista Montoya cree que los sueldos del Parlamento deben aumentarse. Te cuento la agenda de hoy en Ética, porque también se verá una reconsideración de lo que será la votación contra la congresista Katy Ugarte. Okay. Tenemos esta reconsideración y te voy a mostrar allí. Bueno, primero ahí está, ¿no? Katy Ugarte, reconsideración por sanción 30 días. Esta es congresista que fue investigada también, que tenía una situación de recorte de salario, 30 días de sanción. Bueno, hoy se va a volver a votar esta situación. Hay una reconsideración. El siguiente, por favor, Paul Gutiérrez, congresista que tiene una denuncia de oficio, es decir, la Comisión de Ética verá si inicia una investigación a este congresista acusado de haber tramitado legalmente dejarle pasar alimentos a su hija. Este es un segundo caso que se va a ver, y finalmente habrá una audiencia, eso es lo que se espera, eso es lo que se anunció, sobre el caso de la congresista María Cordero Jontay, ¿no? Una audiencia en Ética, audiencia por el caso mochasueldos. Ella estará ahí, lo que entendemos es eso, después de 4 veces de haber dicho no puedo asistir. Finalmente hoy será un día clave para ver si la congresista se allana a esta investigación. Diego Bazán de Avanza País lidera. Y se allane o no se allane, ojo, porque a un ciudadano común, cuando le dicen tienes que ir a declarar al Congreso, a la tercera vez te pueden declarar en desobediencia y te traen sí o sí. 4 veces una reprogramación es una gollería que no debería permitirse ningún congresista. Si ahora no va, bueno, tendrá que ir. Tal cual.